Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa del día 26 del 4 de 2012. En primer lugar, queríamos hacer una valoración de lo que sin duda ha marcado la agenda este fin de semana. Va a marcar la agenda política en las próximas semanas y probablemente marque la agenda política de Cataluña y del resto de España durante los próximos años. Es el Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña. Un congreso que, si tuviésemos que resumir en cuanto a sus resultados, podríamos decir que ese es el Congreso del nepotismo y del independentismo. Del nepotismo porque ha sido entronizado el hereu dinástico del nacionalismo catalán, el hijísimo, el señor Oriol Pujol, cuyas mayores virtudes de cara a poder liderar intelectualmente el independentismo catalán es ser el hijo de Jordi Pujol, cosa que parece que Cataluña es suficiente. Después de la regencia de Artur Mas, después de este periodo de interregno entre los Pujol, pues Jordi Pujol ha cedido el puesto directamente, ha cedido el trono a su hijo Oriol Pujol. Un Oriol Pujol que después entraremos en sus declaraciones, pues un poco empieza a marcar cuál será el tono de la convergencia post-Congreso de Reus. Una convergencia que definitivamente, como decíamos, ha abrazado el independentismo separatista como su estrategia política. De una vez por todas, la contradicción y la ambigüedad donde había nadado Convergencia en los últimos 32 años, una ambigüedad cada vez menos calculada, una ambigüedad cada vez más clara, podemos decir que definitivamente ha dejado el paso, ha escenificado su abrazo al independentismo y al separatismo. Un independentismo y separatismo que se construye desde la confrontación, desde la ruptura, desde la voluntad de fractura social y desde la beligerancia. Decía las declaraciones, o citaba las declaraciones incendiarias de Oriol Pujol. No tardó mucho en empezar a marcar, como decía, este tono de Convergencia en los próximos años, hablando de que Convergencia, sus militantes y sus votantes tendrían que ser la tropa de choque. Esto dicho en alemán hubiera sonado muy feo, pero dicho en catalán pues se suaviza un poco, pero no deja de ser un poco lo mismo. Es decir, empezar a utilizar con cada vez más, de una forma más habitual, el lenguaje bélico y belicista desde los responsables políticos de Convergencia, desde sus responsables de gobierno de Convergencia, pues alumbra un escenario de escalada verbal que no augura nada bueno, no augura absolutamente nada bueno. Como decíamos, Convergencia ha abandonado el tacticismo de la ambigüedad para abrazar la estrategia del independentismo separatista. La Casa Gran del catalanismo ha dejado paso a la Casa Gran del independentismo. Es un cambio, es un movimiento que, como decíamos, renuncia al tacticismo y se sitúa en el espacio de la estrategia. Convergencia ha renunciado a querer vertebrar la centralidad política en Cataluña, una centralidad política que podíamos definir centrada en la centralidad política, la centralidad identitaria, la centralidad incluso ideológica, para girar, para virar, en estos símiles marineros que tanto les gusta a los convergentes, virar el rumbo hacia el independentismo. También hemos visto que este Congreso está preñado de metáforas. El nacionalismo es muy dado a la construcción de marcos mentales que requieren de metáforas visuales. Hemos visto desde las metáforas bíblicas, en la travesía hacia la tierra prometida, unas metáforas bíblicas que recuerdan aquella ascensión de Pujol al Tamaganén, donde vio arder la zarza del independentismo. Pues ahora aparece el Moisés transformado en Oriol Pujol, que va a llevar a los catalanes a través de la travesía del desierto hacia un horizonte de independencia. Tenemos las clásicas, la del viaje a Ítaca, un Mas transformado en una especie de Lluís Mas o Artur Llach, donde sitúa el escenario político de los catalanes en ese viaje mítico a Ítaca, ese viaje mítico de la tradición griega. Aunque nosotros vemos unas contrametáforas. En vez del viaje, la travesía del desierto de Moisés, la decisión adoptada por Convergencia más bien nos parece la travesía del desierto de Cambises. Recuerden aquel general que perdió a un ingente ejército en las arenas del desierto. Todos murieron, quiero recordarle. Yo creo que más que la travesía del desierto es la travesía de Cambises, no es Moisés, es Cambises. Y después las clásicas, la viaje a Ítaca.
Hombre, más bien nos parece el viaje en busca del vellocino de oro, este mito recurrente de búsqueda de aquello que nos puede solventar todos los males, o incluso el viaje a perdición. No tiene esa tradición clásica literaria, es más bien cinematográfica, es más pop, más cultural, más cercana a nosotros, ese viaje a perdición, porque la estrategia adoptada por Convergencia es sin duda un viaje a la perdición, un viaje a la perdición de nuestra comunidad, es un viaje a la perdición de la centralidad política y es un viaje sobre todo a la perdición de la confrontación, del enfrentamiento, de la fractura, de la ruptura, del romper la cohesión de la sociedad catalana. El independentismo que podemos visualizar en torno al piñol que se mueve actualmente en torno a Artur Mas y que ahora va a liderar el señor Oriol Pujol, ha impuesto su proyecto político y ha puesto rumbo del barco de Convergencia y con él probablemente una parte de la sociedad catalana hacia la independencia a toda máquina. Siguen utilizando ciertos eufemismos, siguen hablando de soberanía, siguen hablando de soberanismo, siguen hablando de Estado propio, pero después todos reafirman, esta mañana, incluso el señor Rull ha dicho, que el Estado propio es independencia, que el soberanismo es independencia. Desde Ciudadanos nos gustaría pedirle a Convergencia Democrática que renunciase de una vez por todas a esa utilización de palabras que ocultan la realidad. Este Congreso ha marcado un punto de inflexión en su estrategia política y ese punto de inflexión tiene que continuar su recorrido desde la claridad de las palabras y del proyecto político. También pedimos a Convergencia que incorpore este cambio de rumbo ideológico en su programa político en las próximas elecciones autonómicas, que a lo mejor son antes de lo esperado. Pedimos claridad. Desde Ciudadanos hemos denunciado siempre la ambigüedad del discurso político de ciertos actores nacionalistas en nuestra comunidad. Por suerte, cada vez se clarifica más este discurso. Lo que pedimos es una clarificación absoluta para que no nos llevemos a engaño. Este es un nuevo nacionalismo que renuncia al pacto, que renuncia al acuerdo, que renuncia al compromiso para abrazar la ruptura, la fractura y el enfrentamiento. Y esto tienen que saberlo todos aquellos ciudadanos de Cataluña en el momento que vayan a depositar su papeleta de voto. Es necesario que los ciudadanos conozcan con claridad y de una forma nítida los proyectos políticos. Este es un partido, Convergencia, que ha renunciado absolutamente a dar una respuesta política a los problemas reales de los ciudadanos, que son la situación económica, que son el desempleo de nuestra comunidad, que son la fractura social que se está creando a través de la crisis, expulsando a centenares de miles de catalanes hacia la marginalidad económica, hacia la exclusión social, y se ha abrazado al único discurso en el cual el nacionalismo se encuentra cómodo, que es el del victimismo, el del agravio permanente, el de la confrontación, cuyo corolario es la independencia. Pero la mayoría de ciudadanos de Cataluña hubiera esperado un mensaje mucho más nítido, mucho más claro de cómo va a hacer y qué va a hacer el partido de gobierno para sacar a Cataluña de esta situación, más allá de estar pidiendo o estar buscando esos vellocinos de oro, como decíamos, como son el pacto fiscal y como ayer dijo el propio Artur Mas, y después entraremos en valorarlo, la hacienda propia. Otra cosa muy extraña que parece impropia de un presidente que desconozca su propio estatuto, o el estatuto y la Constitución que le da legitimidad al frente. Vemos como este Congreso, si lo tuviésemos que calificar, aparte, como decía, del Congreso del nepotismo y del independentismo, es el Congreso de Chernóbil. Es el Congreso que evidencia que las pruebas, aquellas que estaba llevando el nacionalismo en los últimos 32 años para ver cómo soportaba el reactor la presión, se les ha ido de las manos. Este Congreso es el desencadenante de una reacción en cadena de imprevisibles consecuencias. Es un Congreso, no es un punto de inflexión, es un punto de no retorno en el discurso independentista de Convergencia. Es un discurso de no retorno porque no tiene vuelta atrás,
porque no pueden desandar el camino andado, porque han llegado demasiado lejos, porque sus propuestas no pueden reducirse al acuerdo. No se va a poder acordar nada con Convergencia Democrática de Cataluña, y esto lo tienen que saber los grandes partidos nacionales. Ciudadanos lo sabe. Ciudadanos es consciente, desde hace mucho tiempo es consciente de que Convergencia se ha convertido en un problema. Ya no es la parte ya no es una posible solución, es un problema, porque sus propuestas políticas son inasumibles en nuestro Estado de Derecho, porque ha roto la cuerda, porque ha quemado las naves, porque ha cercenado las posibilidades de acuerdo. Es una situación muy preocupante para el futuro político de Cataluña y para el futuro del conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad. Como decía Tarradellas, hablando de los fets d'octubre, s'han tornat bojos. Y esta vez la Rauxa ha enterrado el seny. La Rauxa ha enterrado el seny. Estamos gobernados y estamos dirigidos políticamente por un gobierno que ha optado por la Rauxa, y ahora el principal partido que le da apoyo, el principal partido de Cataluña, ha optado también por la Rauxa. Un enloquecimiento que puede llevar a nuestra comunidad a situaciones muy preocupantes. Por ello, desde Ciutadans volvemos a apelar que Ciutadans se tiene que convertir en el partido de la centralidad política en Cataluña. No podemos seguir permitiendo una escalada verbal permanente que lleve a la confrontación a nuestra comunidad. Y desde Ciutadans pedimos a los partidos políticos de ámbito nacional, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Popular, que se sumen a este frente político del acuerdo, a este frente político que se enfrente con aquellos que quieren romper la cohesión social en nuestra comunidad y que quieren romper la unidad política de nuestro país. Y lo quieren hacer a cualquier precio, sin importar las consecuencias, sin importar los daños colaterales que esto pueda significar. Es necesario que los partidos políticos que creemos en una Cataluña con plena autonomía, con pleno autogobierno, dentro de una España respetuosa con su pluralidad, pero con un proyecto conjunto para el conjunto de ciudadanos de España, nos enfrentemos a una inercia política de un partido como Convergencia Democrática que quiere llevar a Cataluña a la ruina, al precipicio. Es un camino hacia el precipicio, es un camino hacia el enfrentamiento, hacia la ruptura y hacia la fractura. Y no nos lo podemos permitir. Desde Ciudadanos queremos apelar a esa mayoría silenciada de catalanes, no esa mayoría silenciosa que habla Artur Mas, sino esa mayoría silenciada de catalanes que quieren convivir de una forma armónica, que quieren mantener la cohesión social, que apuestan por un Estado de Derecho que garantice sus derechos sociales, que apuesta por un Estado como garantía de su futuro y su prosperidad, que no buscan el enfrentamiento, sino que buscan el acuerdo, que se sumen al proyecto político de Ciutadans, que es el único partido que con absoluta nitidez define cuál es su modelo para Cataluña y su modelo para el conjunto de España. Una España plural, una Cataluña plural, que convivan armónicamente, respetuosamente, desde la singularidad, pero desde el proyecto común, que es lo que anhela esa mayoría de ciudadanos de Cataluña. No podemos caer en el nacionalismo rupturista, cuya única gasolina es el conflicto social, el enfrentamiento y la ruptura. No podemos seguir permitiendo ese, digamos, anhelado choque de trenes por parte del nacionalismo. Tenemos que ser conscientes de que nos jugamos nuestra prosperidad y nuestra cohesión social, y que depende de nosotros, de cada uno de los ciudadanos de Cataluña, que digamos no a esta situación, que pongamos freno a esta carrera enloquecida hacia el enfrentamiento y la ruptura. Depende de cada uno de nosotros y desde luego que Ciutadans va a estar ahí. Repito, esto no es un punto de inflexión, este es un punto de no retorno. Y todos aquellos que anhelamos una sociedad respetuosa, conjunta, donde los derechos sean la prioridad, donde el estado del bienestar sea la prioridad del conjunto de ciudadanos de Cataluña, no nos lo podemos permitir. Después queremos hacer una breve valoración de las últimas palabras del presidente Artur Mas, diciendo que sí, bueno, ya poniéndose la venda antes de la herida, que si no se acepta el pacto fiscal, pues Cataluña avanzará hacia una hacienda propia. Nuevamente conceptos que no dicen nada, pero lo quieren decir todo. No quieren decir nada porque nada dicen, pero quieren continuar con la escalada de enfrentamientos con el resto de España y con el gobierno de España.
Este presidente cada día adopta un discurso más irresponsable, más beligerante y más rupturista, y no nos lo podemos permitir. ¿Qué es la hacienda propia? Cataluña ya tiene una hacienda propia. Yo quiero recordarle al presidente Artur Mas que tenemos un estatuto constitucional que en su artículo 204 ya habla de la Agencia Tributaria Catalana. Ya lo habla. Y explica cómo debe ser. Una agencia que recaude, liquide e inspeccione los tributos propios de la Generalitat y por delegación del Estado de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat. Ya lo dice. Ya tenemos una agencia tributaria. ¿Qué quiere decir una hacienda propia? Una agencia tributaria catalana que recaude los impuestos que no le corresponde al Estado, violentando la legalidad, que sirva de cueva de Alibaba de aquellos que no quieren pagar los impuestos a la Hacienda General. ¿Qué quiere decir el presidente Artur Mas? ¿Está amenazando con una ilegalidad? ¿Está amenazando con un delito fiscal? ¿Está diciendo que él, el presidente de la Generalitat, cuya legitimidad procede de las leyes, va a vulnerar la ley? ¿Por qué permanentemente este gobierno vive instalado en la amenaza, en el chantaje, en el pulso a la legalidad, en vez de reconocer su obligación, que es acatar las leyes y trabajar políticamente por cambiarlas, cosa bien legítima? ¿Por qué sigue instalado en ese discurso? Probablemente porque no tenga otro. Probablemente porque su único discurso es el discurso del victimismo y del agravio. Pero esto tiene un fin, porque la prosperidad de los catalanes se juega en este partido. Y no podemos dejar que este gobierno y este partido, Convergencia Democrática, siga llevando, como decía, a los catalanes al borde del abismo, porque su único discurso político se centra en ese recorrido, ese trayecto hacia la nada. Un presidente del gobierno no puede anunciar la insumisión a las leyes. Ya lo es un presidente insumiso. Ya incumple las sentencias del Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ahora amenaza con dar amparo a aquellos que deciden dejar de pagar sus impuestos. Eso es lo que anuncia el presidente Artur Mas. Nos parece absolutamente lamentable. Y para finalizar, queríamos comentar muy brevemente los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y en Asturias, no sin antes, y siguiendo al hilo y para realmente ahora y así finalizar la reflexión sobre este fin de semana, pedirle al Partido Popular que cuánto tiempo va a seguir apoyando a un gobierno que ha optado por la independencia. ¿Hasta cuándo va a seguir apoyando a un gobierno separatista? ¿Hasta cuándo va a seguir prestando apoyo el Partido Popular a un gobierno que ha decidido la ruptura con el conjunto de España y el enfrentamiento y la fractura? ¿Hasta cuándo el Partido Popular va a seguir como cómplice de este gobierno y, por lo tanto, de sus objetivos políticos? ¿Hasta cuándo Alicia Sánchez Camacho y la cúpula del Partido Popular va a seguir renunciando a ejercer su capacidad en la oposición para frenar la inercia que ha adoptado este gobierno? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo cómplice de un gobierno separatista, el Partido Popular? ¿Y hasta cuándo el Partido de los Socialistas de Cataluña va a seguir callado? Ciutadans propone, como os decía, un frente constitucionalista en Cataluña que proponga un proyecto de Cataluña dentro de España que expulse el nacionalismo del centro, o como mínimo, de esa mayoría representativa en el Parlamento de Cataluña, recuperando esa mayoría silenciosa a la política catalana, ofreciendo un proyecto ilusionante que sea capaz de neutralizar la deriva independentista del nacionalismo catalán. Pero para eso es muy importante que esos dos partidos digan no al pacto con ningún partido nacionalista en Cataluña. Y por lo tanto pedimos al Partido Popular que rompa su alianza con Convergencia Democrática de Cataluña, con Convergencia y Unión, y frene desde la oposición esta inercia separatista. Y como decía, la valoración de los resultados de las elecciones andaluzas, muy brevemente. En primer lugar, nos preocupa la elevada abstención. Escuchar a los vencedores que han perdido y a los perdedores que han vencido, no significar con absoluta claridad esta situación como extremadamente preocupante, nos preocupa extremadamente.
Es paradójico ayer ver una situación absolutamente insólita. Los perdedores celebrando la victoria, los que habían ganado las elecciones evidenciando su derrota, y ninguno centrando su valoración de los resultados en la elevadísima abstención. Un toque más de atención de una sociedad cada vez más desafecta con sus responsables políticos. Cada vez más desafecta, que debería llamar a la reflexión. Desde luego no lo van a llamar, porque los dos grandes partidos, tanto PP como Partido Socialista Obrero Español, su único objetivo es ganar las elecciones para perpetuarse en el poder. Ese es su único objetivo. Por lo tanto, lo demás, como decía antes, son daños colaterales perfectamente asumibles. La desafección de la ciudadanía respecto a los gobernantes es algo que entra perfectamente en sus cálculos políticos sin importarle lo más mínimo. Y también, pues, simplemente valorar, pues, la victoria del Partido Popular de Andalucía, una victoria pírrica, una victoria que será insuficiente, a no ser que Izquierda Unida, pues opte por la decisión que adoptó en Extremadura, que es permitir un gobierno minoritario en Andalucía que permita el cambio político, el cambio de ciclo político. Probablemente sea muy difícil, pero significar esta pérdida o que el Partido Popular no haya alcanzado la mayoría absoluta en Andalucía, algo que las encuestas pues prácticamente anunciaban. Evidentemente las consecuencias pueden ser múltiples, pero nosotros ponemos el acento en dos. En primer lugar, la reacción ante las medidas políticas adoptadas por el Gobierno de España. Los gobiernos en Europa que toman decisiones severas automáticamente reciben el castigo de los ciudadanos, que son aquellos que sufren las decisiones políticas adoptadas por estos gobiernos. Y después, sin duda, un mal candidato, una mala campaña, un candidato que despreció el debate político, probablemente por su propia personalidad de sobrao. La prepotencia, la soberbia, le ha jugado una mala pasada. Un Partido Popular que proponía una idea de cambio, pero que llevaba al frente de su ticket electoral a una persona que había perdido ya 4 elecciones. O que ha perdido 4 elecciones, 3 elecciones, y esta de hecho de facto las ha perdido. El cambio es otra cosa. El cambio significa renovación de discurso, renovación de personas y ofrecer, sin duda, una esperanza a los ciudadanos andaluces. Los ciudadanos andaluces se han movido entre el recambio y la continuidad, y un recambio sin garantías pues no ha sido suficiente. Han preferido la continuidad de un partido socialista acechado por los escándalos económicos, acechado por la corrupción, una situación que también, una vez más, evidencia que la corrupción política en España no tiene un coste electoral, una situación también preocupante. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.